Continuamos con nuestras clases de circuitos electromagnéticos y ensayos. En el encuentro anterior hemos conocido algunos conceptos del magnetismo, tales como campo magnético, imán natural, imán artificial, líneas de fuerza y líneas de inducción, y convenciones del magnetismo. En esta segunda clase veremos materiales magnéticos. Materiales magnéticos. En particular podemos decir que ustedes conocen estos materiales magnéticos, ya que los han utilizado sin darse cuenta. El año pasado, en talleres de tercer año, han utilizado relés, transformador, motores eléctricos, ¿sí? Y esto es una de sus partes principales, componentes, es justamente un material magnético. Este año en taller van a conocer también al contactor. Para poder explicar el concepto de material magnético, vamos a primero aprender qué es un dipolo magnético y qué es un dominio magnético. Bien, de experimentaciones y de lo que hemos hablado la clase anterior, sabemos que si tomamos un imán y lo comenzamos a dividir en muchas partes, a partirlo, a romperlo, siempre nos vamos a encontrar con porciones de imán. Si quisiéramos hacer esto hasta lograr encontrar el pedazo más chiquitito, lograríamos llegar a lo que se llama un imán elemental. Como este imán elemental va a tener dos polos magnéticos, el norte y el sur, le vamos a dar un nombre más técnico, lo vamos a denominar dipolo magnético. Los profesionales que se dedican a la ciencia de los materiales, al tomar un material magnético y ponerlo bajo un microscopio electrónico, lo que observan es que este material o estos tipos de materiales tienen muchas zonas o regiones llenas de dipolos. Estos dipolos están orientados entre sí y la orientación de los dipolos de una región difiere de la orientación de los dipolos de otra. A estas regiones los vamos a denominar dominio magnético. Bien, sabiendo ahora el concepto de dominio magnético y de dipolo magnético, procederemos a hacer una clasificación de los materiales magnéticos. Esta clasificación se va a realizar según cómo se comporten los dominios de estos materiales ante la presencia de un campo magnético. Es decir, a los fines prácticos, cuando le acerquemos un imán a cada uno de estos materiales. Vamos a tener tres tipos de materiales. El primero de ellos es el material paramagnético. En particular, los materiales paramagnéticos, cuando se les acerque un imán, sus dipolos tienden a orientarse en la misma dirección que tiene el campo magnético de este imán, es decir, se magnetiza levemente. Cuando se retira el imán, sus dipolos vuelven a desordenarse o desorientarse. Como ejemplo de este tipo de materiales tenemos al cobre, al cromo, al aluminio, al platino. Veamos un ensayo que se puede realizar para demostrar el comportamiento de estos materiales. Bien, acá podemos ver que esa piedrita azul es sulfato de cobre y que tenemos un imán, ¿sí? Entonces, al acercar el imán al sulfato de cobre, lo que vamos a observar es que este sigue el movimiento del imán, es decir, se ve atraído, ¿sí? Recordemos que estamos en presencia de un material paramagnético, es decir, sus dipolos se orientan en la misma dirección que tiene el imán y por lo tanto se produce un efecto de atracción. Van a notar que esto está montado sobre un trozo de telgopor que flota
en agua, ¿sí? En una bandeja que contiene agua. Y esto se realiza justamente para reducir el rozamiento del movimiento. Otro material que hemos mencionado es el aluminio. Entonces podemos ensayar cortando un pedazo de aluminio, haciendo una pelotita y también la vamos a poner a flotar ahí sobre el telgopor, de tal manera que se le acerque el imán y vamos a ver qué efecto produce. Vamos a notar que, bueno, ahora es un poquito más difícil de mover, pero se observa una leve atracción, ¿sí? Quizás para mejorar un poquito la práctica, lo que se hace es quitar la pieza grande del telgopor, se lo pone en una pieza más chiquitita, de tal manera de reducir la masa, ¿no? Y observar a ver si se puede ver un poquito mejor ese efecto de atracción, ¿no? Ese comportamiento de un material paramagnético. Bueno, pueden ver que se ve un poquito mejor el efecto de atracción, ¿sí? Acá ya hay un problema más de superficie, ¿sí? La pelotita de aluminio no tiene una superficie lisa como es la del imán, así que bueno, lo que se va a hacer es aplanar esa superficie, ¿sí? De tal manera de que haya una interacción más uniforme entre las líneas de fuerza del imán, ¿sí? Y la superficie de esta pieza de aluminio, ¿sí? De tal manera que, bueno, lo que vamos a ver ahora es que se mueve con mayor facilidad, ¿no? De que, digamos, se puede observar muy bien el efecto de atracción del imán respecto del aluminio, que es un material paramagnético. El segundo tipo de material magnético es el material diamagnético. En este caso, los dipolos de un material diamagnético se encuentran apareados. ¿Qué quiere decir esto? Que en algunas regiones los dipolos están orientados en una dirección y en la región continua orientados en la dirección opuesta. Cuando se acerca a un imán, a este tipo de material, lo que ocurre con estos dipolos es que se oponen a esta acción, es decir, se van a orientar en la dirección opuesta a la del imán. Cuando desaparece el efecto del imán, si estos dipolos vuelven a estar apareados. Como ejemplo de estos materiales vamos a tener al zinc, al estaño, al bismuto. Bien, veamos ahora un ensayo con este material, ¿sí? Bueno, lo que vamos a tener es como en el ensayo anterior, una cubeta con agua, un telgopor flotando allí y le vamos a poner una piedrita de bismuto, ¿sí? De tal manera que ahora cuando se le acerque el imán, ¿sí? Un imán de neodimio, que tiene bastante intensidad magnética, lo que vamos a observar es que la piedra de aluminio, de bismuto, tiende a alejarse, ¿sí? O sea, se produce el efecto de rechazo. Veamos con una pieza más grande de bismuto, ¿sí? A ver qué ocurre para que sea un poquito más visual el efecto, ¿sí? Acercamos nuevamente el imán, ¿sí? Esta piedra que está flotando sobre el telgopor, bueno, fácilmente manifiesta su rechazo al campo magnético y se aleja sin que éste lo toque. Bueno, ahora hablaremos del tercer tipo de material magnético, que es el ferromagnético. En este caso nos encontramos con que los dominios tienen su propia orientación y que, bueno, están anulándose entre sí. Cuando se acerca un imán, un material ferromagnético, los dominios magnéticos se van a orientar en la misma dirección que el imán y este material va a estar fuertemente imantado o imanado.
El detalle es que cuando desaparece, cuando retiramos el imán, este material va a quedar levemente magnetizado. A esa pequeña magnetización le vamos a dar el nombre de magnetismo remanente. Los materiales ferromagnéticos clásicos son el hierro, el cobalto, el níquel. Bien, veamos un ensayo, ¿sí? Para poder ver estas características y otras más, ¿sí? Bueno, acá tenemos monedas y si le acercamos un imán, vamos a notar que estas van a estar atraídas. ¿A qué se debe esto? A que principalmente las monedas de curso legal están fabricadas en níquel, ¿sí? Pero también nos vamos a encontrar con este tipo de monedas, así cobreadas, ¿sí? Y que si le acercamos un imán, también va a haber un efecto de atracción. Esto se debe a que estas monedas están fabricadas con acero, con una pequeña cubierta de níquel. Vamos a hacer un ensayo ya no de tipo magnético, porque bueno, es muy visible, sino de tipo químico. A la moneda de acero se le sacó la partícula de cobre, y bueno, vamos a ver el porqué del uso de estos materiales en las monedas, ¿sí? Se le va a aplicar una solución ácida, una gotita nada más de ácido clorhídrico, tanto en la moneda de acero como en la moneda de níquel, ¿sí? Lo que se observa con el paso del tiempo, bueno, en la moneda de níquel aparentemente no está ocurriendo nada, pero en la moneda de acero se puede ver como unas burbujas, ¿sí? Producto de la reacción química que tiene el ácido sobre el acero. Pasado un tiempo, bueno, en la moneda una de las monedas no pasa absolutamente nada, mientras que en las de acero se puede ver claramente la corrosión. Bien, continuamos con la permeabilidad magnética. Esta resulta ser una propiedad que tienen todos los materiales magnéticos y que indica cuán magnetizable puede ser un material respecto de otro. Básicamente vamos a tener un valor de referencia que es la permeabilidad en el vacío, también llamada mu sub 0. Este valor de referencia va a ser constante y va a valer 4pi por 10 a la menos 7 Tesla metro sobre ampere. Cada uno de los materiales, a su vez, va a tener su propio valor de permeabilidad y se va a denominar permeabilidad relativa, mu sub R. En este caso no vamos a tener unidad de medida porque bueno, la permeabilidad relativa es adimensional. La permeabilidad del vacío junto con la permeabilidad relativa van a permitir obtener el valor de permeabilidad magnética mu de un material. Con el valor de mu sub R, de la permeabilidad relativa, podemos volver a clasificar los materiales, ¿sí? Ya que mu sub R, a los fines prácticos, lo que va a decirnos es cuántas líneas de fuerza de un campo magnético externo se encuentran en el interior de un material magnético respecto de cuántas líneas de fuerza hay en el exterior. Vamos a comenzar con los materiales paramagnéticos. Estos van a tener un valor de permeabilidad relativa igual a 1 y es por eso que la misma cantidad de líneas de fuerza que están fuera del material están también adentro, ¿sí? De ahí a que son levemente magnetizables o, voy a utilizar otra palabra, voy a decir que son levemente permeables, ¿sí? El segundo tipo de material que hemos visto son los materiales diamagnéticos. Y en este caso los materiales diamagnéticos tienen un valor de permeabilidad relativa menor que 1. ¿Sí? Es por ello que se produce ese efecto de rechazo al campo magnético. Por último, tenemos los materiales ferromagnéticos
en donde la permeabilidad relativa es mayor a 1, ¿sí? Normalmente son valores grandes y de ahí a que lo que representa este número grande es la gran cantidad de líneas de fuerza del campo magnético externo que se ubican en el interior del material respecto del exterior. De ahí por qué se magnetizan fuertemente y vamos a decir que son materiales muy permeables. A la permeabilidad relativa la vamos a poder relacionar con la inducción magnética. Ahora, a esta característica la vamos a identificar con la letra B mayúscula. La inducción magnética no es más que las líneas de fuerza que existen en el interior de un material ferromagnético. Vamos a establecer una unidad de medida y vamos a utilizar el Tesla, identificado con la letra T mayúscula, o también nos podemos encontrar, en lugar del Tesla se puede utilizar su equivalente, que es el Weber sobre metro cuadrado. Junto con la inducción va a aparecer otra magnitud, que es la intensidad de campo magnético, identificada con la letra H. La intensidad de campo va a representar a la fuerza que tiene el campo en el interior del material. También tiene su unidad de medida, que es el amper sobre metro. El valor de permeabilidad de un material, obtenido a través de la permeabilidad del vacío, de la permeabilidad relativa, junto con el valor de la intensidad de campo, nos van a permitir determinar el valor de inducción magnética B. Para finalizar el tema de materiales magnéticos, veremos la temperatura de Curie, una característica muy singular de estos materiales. En particular, los materiales ferromagnéticos, cuando se los somete a un gran valor de temperatura, van a perder justamente sus propiedades. Veamos un ensayo para poder visualizarlo. Tenemos un imán y vamos a tomar una pieza de hierro a la cual lo vamos a someter a mucha temperatura. Notarán que no se ve atraída hacia el imán y eso es porque, bueno, sus dominios magnéticos fueron, digamos, anulados. A medida que se fue enfriando, recién ahí se volvieron a armar los dominios y se produjo el efecto de atracción. En este caso tenemos una arandela que obviamente tiene poco volumen y poca masa, así que fácilmente o muy rápidamente se enfrió y fue atraída por el imán. En cambio, bueno, la otra pieza tarda su tiempo, ¿sí? En recomponer todos sus dominios magnéticos y volver a recuperar sus propiedades de material ferromagnético. Sabiendo esto de la temperatura de Curie, podemos establecer un método para desmagnetizar un material ferromagnético. Y ese método justamente va a ser el de someterlo a altas temperaturas. Otra forma también, se puede lograr la desmagnetización de un material si se lo golpea fuertemente para lograr que sus dominios magnéticos se desordenen. Bien, hemos finalizado este tema. Nos vemos en la próxima clase.